Dios pequeños, el Señor les bendiga. Estoy muy contenta de estudiar hoy la escuela dominical con ustedes. Vamos a orar y pidamos al Señor que nos bendiga en esta hora. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque eres maravilloso y bondadoso, Señor. Gracias por tu presencia y por tu ayuda. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Bendice a los niños, Señor. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, voy a compartirles mi pantalla y vamos a estudiar el tema que nos corresponde el día de hoy, que se llama las cartas universales, principios de fe y amor. Yo espero que tú te hayas aprendido la semana que acaba de terminar las cartas paulinas. Estudiamos la semana pasada 13 cartas paulinas a Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo. Ya se me olvidaron. Primera de Timoteo, Tito, Filemón y hasta ahí. Hasta ahí. 13 cartas paulinas. Si, te atoraste así como me atoré yo ahorita, bueno, no importa. Lo importante es saberse las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo. Aquí las tenemos, ¿verdad? 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Hoy tenemos nuestra base bíblica que está en la primera carta del apóstol Juan y es un poquito largo el pasaje de hoy, lo entiendo, son 3 capítulos. Puedes leerlo durante la semana, puedes leerlo ahorita si quieres, no son demasiados versículos, puedes leer solo una parte ahora y dejar lo demás para después, como tú quieras. Ponle pausa al video y lee lo que tú quieras en este momento. Una vez que ya has leído un poquito de la base bíblica, tienes un poquito de idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, perdón, y ya te decía, estudiamos la semana pasada 13 cartas paulinas. Yo espero que a este momento tú ya te sepas todos los libros de la Biblia hasta aquí, hasta las 13 cartas paulinas, es decir, hasta Filemón, ya me dio, y hasta Filemón, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta Filemón, ya te lo debes de saber de memoria. Si no te lo sabes, estamos a tiempo de repasar. Ya estamos a punto de terminar nuestro estudio de la Biblia. Y bueno, más adelante hablaremos de cómo vamos a repasar y cuál es el proyecto que tenemos que realizar. Vamos a ver el día de hoy 8 cartas, otras cartas que son llamadas universales. Y yo le puse aquí que son lecciones prácticas para la vida. Son 8 cartas que no sabemos, bueno, sí sabemos quién las escribió, pero que no están dirigidas a una congregación o a una persona en particular. ¿Te acuerdas que las cartas de Pablo están dirigidas o a personas o a congregaciones, verdad? Están dirigidas así. Pero las cartas universales no están dirigidas a personas en particular, una sí, pero ahorita te digo cuál, ni a congregaciones en específico, sino que están escritas para toda la gente cristiana, para todo el mundo cristiano. Vamos a ver estas cartas. La primera carta que vamos a estudiar es Hebreos, y Hebreos explica, está dirigida, obviamente, así como su nombre lo dice, a los hebreos, a los judíos. Y pasado algún tiempo, los judíos cristianos como que empezaban a querer regresar al judaísmo, a las enseñanzas de Moisés y todo este asunto de la ley. Y entonces el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, empieza a explicarles por qué el camino de Cristo es muchísimo mejor. Y habla obviamente de las cosas de Moisés, habla del tabernáculo, habla del arca del pacto, habla de Moisés, habla de muchas cosas que ellos conocían muy bien, de cosas de su doctrina, pero siempre muestra que el camino de Cristo es muchísimo mejor. La carta a los hebreos no sabemos quién la escribió. No, la Biblia no lo dice. Algunos eruditos piensan que la escribió Pablo, pero si la Biblia no afirma que la escribió Pablo, las otras 13 cartas, las que vimos la semana pasada, sí decían claramente que las había escrito Pablo. Algunas no las escribió con su puño y letra, pero sí Pablo las dictó o salieron de la cabeza de Pablo. En el caso de la carta a los hebreos, nunca menciona quién es el autor, nunca. Por eso no debemos pensar o no debemos decir que la escribió Pablo cuando la Biblia no dice eso. Vamos a dejarla así como la Biblia lo dice. Autor desconocido. Después vamos a la carta de Santiago.
La carta de Santiago es muy práctica. Nos dice cosas muy, muy directas, así como sea amable, cuide lo que habla, no trate a los ricos mejor que a los pobres, ore por los necesitados y ayude a los necesitados. Santiago es muy, muy claro en sus enseñanzas. Vamos a la carta primera de Pedro, que la carta primera de Pedro es una carta para animar a los hermanos en medio de la persecución. Se había desatado la persecución y Pedro les escribe esta carta: hey, no se desanimen, vamos a pensar en la vida eterna, es muchísimo mejor servir al Señor, aún a pesar del sufrimiento. Y bueno, Pedro escribe ahí muchas, muchas cosas importantes en un tiempo de persecución. Después les escribe una segunda carta. Y esta carta es muy interesante porque Pedro recibe un mensaje del cielo que ya se va a morir. Y entonces Pedro le urge escribir a los hermanos, antes de que yo me muera, ya no los voy a ver, ya no voy a poder hablar con ellos. Por eso les escribe. Y lo más importante para Pedro en ese momento es, no hagan caso de las falsas enseñanzas, no hagan caso de las enseñanzas que los alejan de Cristo, no hagan caso de las enseñanzas de los falsos maestros. Había mucha gente en ese tiempo que decía tener la verdad y la enseñaban, por eso eran maestros, pero Pedro les llama falsos maestros. Cualquier enseñanza que te aleje de Cristo no es buena. Debes identificar las enseñanzas. Ahorita más adelante vamos a hablar de esto, pero debes identificar las enseñanzas que no son de Cristo, porque estas enseñanzas no son buenas para ti. Después vemos tres cartas del apóstol Juan, apóstol Juan, el que estuvo con el Señor Jesucristo durante esos 3 años y medio que estuvo el Señor en la tierra. Y las cartas del apóstol Juan ya las escribe cuando han pasado los años y ya él es un viejito. Ya el apóstol Juan ya vivió muchos años. Algunas de estas cartas las escribe en Éfeso. Él se quedó en Éfeso mucho tiempo como el pastor, aunque realmente ya Juan estaba viejito, viejito, viejito. Entonces, pero ahí estaba con los hermanos en Éfeso. Y entonces él escribe esta carta y en su primer carta le pide a los cristianos que no se olviden de las enseñanzas del Señor Jesús, que vuelvan a las enseñanzas del Señor Jesús. Vuelvo a repetirte, en este tiempo existían muchos falsos maestros, muchas enseñanzas, y a veces los hermanos escuchaban esas enseñanzas y se confundían. Por eso Pedro escribe, Juan escribe, Judas escribe, Santiago escribe en contra de los falsos maestros. Sigan las enseñanzas bíblicas. No escuchen, no obedezcan enseñanzas que los alejan del Señor. Esto es importantísimo, ¿no? La segunda carta de Juan es una carta bien chiquitita. De hecho, la segunda y la tercera carta de Juan son de los libros más pequeños de toda la Biblia. Pero en la segunda carta de Juan, él le llama a la iglesia con este nombre bien, bien bonito, bien cariñoso, porque la llama a la iglesia la señora elegida y sus hijos. La señora elegida, por supuesto, pues es la iglesia, pero sus hijos somos nosotros. Y Juan escribe algunas cosas que ya había escrito en la primera carta, pero en la segunda vuelve a escribirles y les llama con todo este cariño, ¿no? Esta es una carta dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Qué bonito. La tercera carta sí está dirigida a una persona en particular. En este lugar había el líder de la iglesia, era un hombre malo, era un hombre, eh, pues malo, vamos a llamarlo así. Y entonces Juan le escribe a este congregante que se llamaba Gallo y le escribe precisamente cómo o qué hacer cuando tienes un mal dirigente, ¿no? Esta es la tercera carta de Juan. Y por último, tenemos la carta de Judas. Y Judas les escribe también a los hermanos en contra de las enseñanzas de los falsos maestros, porque algunas de estas personas decían que podemos pecar y pecar y pecar y pecar y no pasa nada. Y al cabo, pues ya eres salvo y eres limpio. Y entonces Judas escribe y dice, no, así no son las enseñanzas del Señor. Dios sí castiga el pecado. No puedes ir por la vida pecando y pecando y pecando sin recibir consecuencias. Dios sí castiga el pecado. Y estas son las 8 cartas, chicos: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. 8 cartas universales que te vas a aprender esta semana. 13 de Pablo y 8 universales.
y ya estamos a punto de terminar nuestro estudio de la Biblia, de los libros de la Biblia. Acuérdate que Biblia significa, la palabra Biblia significa libros, y entonces ya llevamos con los que estamos estudiando el día de hoy 65 libros estudiados de la Biblia. Si te falta alguno, si hay algo que no has entendido, aprendido, buscado, bueno, siempre puedes repasar las clases que tenemos aquí en el canal. Quiero decirte que Pedro y Juan eran discípulos del Señor Jesús, pero Judas y Santiago eran sus hermanos carnales. Judas y Santiago eran hijos de José y María. Entonces las 4 personas que escriben estas cartas, bueno, salvo Hebreos, acuérdate que Hebreos no sabemos quién la escribió, Pedro, Juan, Judas y Santiago, fueron personas que conocieron de cerca, de muy cerca al Señor Jesús, fueron personas cercanas al Señor Jesús. Ellos sabían de lo que hablaban porque habían escuchado las enseñanzas del Divino Maestro de su propia boca. Si bien es cierto, la familia del Señor Jesús en un principio no creía en él, pues después aquí está la prueba. Judas y Santiago se entregan al Señor. Santiago, de hecho, se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Eso nos lo dice la historia. Y aquí están sus escritos que nos los dejan no solamente para aquella, la iglesia de aquel tiempo, sino, mira lo que dice aquí. Como en ese tiempo, nosotros hoy también nos enfrentamos a falsas enseñanzas. Hoy también es necesaria la fe. Hoy también es necesario saber cómo enfrentar los sufrimientos. Hoy también es útil poner en práctica el amor hacia nuestros hermanos. Hoy también es importante conocer las enseñanzas bíblicas para poder enfrentarnos a las enseñanzas del mundo. Enseñanzas que niegan a Cristo Jesús y su obra redentora. Y yo te voy a pedir una cosa. Te voy a dejar una tarea. Te voy a pedir que le enseñes este párrafo a tus padres y traigan una hoja blanca, una hoja de cuaderno, una hoja en la que puedan escribir, un lápiz, una pluma. Dice aquí que es importante conocer las enseñanzas bíblicas para poder enfrentarnos a las enseñanzas del mundo. ¿Qué vas a escribir en la hoja? ¿Cuáles son las enseñanzas del mundo que tú has aprendido? Voy a ponerte un ejemplo. El mundo hoy nos dice, hoy nos enseña que debemos ser competitivos, tener el mejor trabajo, ganar el mejor salario. El que no lo haga no está haciendo bien. El éxito profesional se traduce en ser el mejor en tu ramo, el mejor en tu campo, ganar todos los millones. Y bueno, si lo logras, qué bueno, gracias a Dios. Pero esa es una enseñanza del mundo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia habla de eso, la Biblia habla de tener mucho dinero, de ganar mucho dinero, de buscar el mejor de los trabajos. Esa es la tarea. Yo no te voy a dar la respuesta. Esa es la tarea. ¿Cuáles son las enseñanzas del mundo? ¿Qué es lo que tú has aprendido hoy? Pero, ¿qué dice la Biblia? Otra enseñanza del mundo podría ser no perdonar. Esa es una enseñanza del mundo muy vigente. Si alguien te la hizo, si alguien te hizo algo, que te la pague. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por eso estas cartas son importantes y por eso en un principio las llamamos lecciones prácticas para la vida. 8 cartas que nos enseñan cómo aprender para enfrentarnos a las enseñanzas del mundo, enseñanzas que niegan a Cristo Jesús y su obra redentora. Tú vas a escribir en esa hoja, juntamente con tu familia, con tus padres, vas a escribir en esa hoja cuáles son las enseñanzas del mundo. Y después vamos a orar. Y le vas a decir, bueno, tú vas a orar en su momento, ¿verdad? Con tu hoja en mano. Señor, ayúdame a aprender de tu palabra. Estas enseñanzas también son para los niños. Pedro, Juan, Santiago y Judas también escribieron para nosotros, también escribieron para ti, para que tú aprendas. Y nuestro texto dice así, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar. Dile al Señor en esta hora, Señor, te necesito. El mundo me enseña y me enseña todos los días, pero yo necesito leer tu palabra para ser enseñado por medio de ella. Cierra tus ojos. Señor Jesús,
El mundo está muy ocupado en enseñar a nuestros niños, Señor, cosas que los alejan de ti. Hoy en esta hora, Señor, queremos pedirte, transforma el corazón de los niños. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra lo que debemos hacer, lo que debemos rechazar, lo que debemos atesorar y lo que no debemos atesorar, Señor. ¿Cuáles son aquellas enseñanzas que nos están alejando de ti, pero que todo el mundo acepta? Enséñanos, Señor. Enséñanos a través de tu palabra. Gracias por la vida de los niños. Gracias con todo el corazón te damos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pues tienen trabajo aprenderse los 65 libros de la Biblia que llevamos estudiados hasta el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Yo soy la hermana Sheina, chicos. Adiós.